porque desde hoy tenemos una nueva fase de la pandemia. Quiero darle la bienvenida a Óscar Mercado, el ministro de Trabajo. Ministro, un gusto saludarle. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, John? Muy buenos días. Qué gusto saludarle a usted y gracias por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Bueno, entendamos, agradeciéndole este contacto, señor ministro, el tema este de las 8 horas. 8 horas que se restituyen en los trabajos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En serio? ¿Los que hacemos home office trabajamos 6? Yo se lo pregunto a usted también, ministro, que debe trabajar 6 también, ¿no? Y por ley, pero ha terminado trabajando 15, otros 23. Es decir, esto ha sido, no sé si se ha cumplido o no el tema de las 6 horas, ministro. ¿Qué dice usted? Mire, la verdad es que ha sido una situación absolutamente atípica, muy poco pensada, muy poco pensable por las circunstancias en las que se han planteado y obviamente ha generado bastante desorden inicialmente. Pero hemos tratado en todo momento de generar las condiciones para dos cosas. La primera, atender el tema urgente, el tema sanitario, el tema de la salud, el tema de la vida, que ha sido fundamental durante la crisis sanitaria, pero también no podíamos descuidar el tema económico desde la perspectiva del país, pero también desde la perspectiva de las familias bolivianas. Una cuarentena rígida, una cuarentena dinámica, más allá de los esfuerzos que se han hecho para mantener activos los rubros más imperiosos, ha afectado la economía nacional y ha afectado la economía del país. Y ahora que tenemos unos informes por parte del Ministerio de Salud, en sentido de que la crisis sanitaria en algunos lugares ha amainado, de alguna forma hay departamentos que ya han llegado a una suerte de meseta, hay otros que están bajando en su curva epidemiológica, todavía algunos otros subiendo, pareciera un momento propicio como para poder concentrarnos también en el otro pilar de la sostenibilidad de este momento, que es el tema económico. Y para el tema económico necesitamos ir reactivando no solo los rubros, sino también intentando volver a una suerte de nueva normalidad, como lo han venido a denominar en otros países. Y para ello, reactivarnos en términos de jornada laboral nos parece importante. Obviamente, vamos a tener que ir a ajustes, como lo hemos venido haciendo de manera permanente. El propio decreto de posconfinamiento establece la posibilidad de que municipios o departamentos que consideraren la necesidad incluso de suspender actividades públicas y privadas para realizar rastrillajes, para realizar actividades de mitigación de la pandemia, o porque su curva epidemiológica se ha acelerado nuevamente, podemos reconsiderar el tema de la jornada laboral. Pero nos parecía importante, ante estas nuevas circunstancias, de que podamos ir restituyendo la jornada laboral completa, especialmente en el sector público, de 8 horas, y también en el sector privado. En gran parte del sector privado también la jornada es de 8 horas, exceptuando algunos casos muy particulares que tienen menor o mayor jornada. Pero la idea es volver a cumplir la jornada que establecen las normas. Bien, a ver, ministro, entiendo que no va a ser presencial la cosa, a no ser que la organización, la empresa, así lo requiera, como ha venido trabajando. Es decir, se está diciendo a la gente que va a seguir haciendo el trabajo de home office, pero a ver, soñadamente 8 horas. Soñadamente 8 horas. Entendemos esta disposición, pero me voy a remitir a lo que dice el director de la Organización Mundial de la Salud. Reabrir, y no solo está hablando de misas, de reuniones, de restaurantes y demás, está hablando de tomar decisiones en este momento. Dice el director, bajar los brazos sin tener control de la transmisión del coronavirus es una receta para el desastre. Y usted sabe, ministro, en conciencia, que las cifras que nos presentan no son las reales. Y entonces, tomar estas decisiones, ministro. A ver, por supuesto que es atendible la preocupación que puedan presentarse desde los organismos internacionales que están viendo la pandemia, porque han habido casos en otros países en los que se ha abierto la totalidad y se ha actuado de manera, diría yo, muy
muy optimista ante un primer brote de la pandemia y su control. Nosotros estamos recopilando esas experiencias también, por eso es que la apertura no es general. Han quedado restricciones muy marcadas, pero también ha quedado la responsabilidad de que sean los propios municipios y las propias gobernaciones quienes puedan ir evaluando permanentemente si todas estas medidas corresponden o no seguirlas aplicando. Nosotros hemos generado un paraguas general en base a esos dos criterios que le explicaba al principio, una evolución más o menos aceptable de la crisis sanitaria, la necesidad de reactivar económicamente el país y la economía de las familias. Ahora, si en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas, se ve que en algunos municipios esto es contraproducente, existe la posibilidad de que resoluciones de sus COE, sea municipal o departamental, puedan modificar las circunstancias y las actividades. Por lo tanto, esta es una decisión que genera un paraguas respecto que se puede utilizar para que quienes estén avanzando de manera positiva en el control y la mitigación puedan ir reabriendo más actividades que otros que probablemente no lo puedan hacer. Evidentemente, el tema de los números y de los datos, nosotros lo vemos de manejarlo con la mayor seriedad posible, pero también entendemos que hay muchos otros casos que pudieron no haberse reportado. Pero dada una evaluación que se ha hecho, le digo, con mucha seriedad, creemos de que es oportuno ir generando un paraguas mucho más amplio para que las actividades puedan retomar y si no funciona, ya serán los propios municipios y las gobernaciones quienes irán modulando estas circunstancias y nosotros coadyuvaremos en ello. Por eso le decía al principio, si nos llega una resolución del municipio de La Paz y nos dicen no, esto no está sirviendo, se están incrementando los casos, necesitamos reconsiderar el tema de la jornada, bueno, consideraremos esa posibilidad. Pero si las circunstancias son más propicias, podemos ya ir retomando el tema. Y aquí Ministro, acojo lo que usted decía hace un momento, perdón. El teletrabajo sigue siendo una alternativa, eso no ha desaparecido, eso es algo que no solo va a ser bueno para estas circunstancias, sino incluso de aquí en adelante. Ministro, para nadie es un secreto. Primero, gracias por responder a esta otra pregunta que le hice. Uno de los rostros que ha marcado este tiempo de pandemia ha sido el tema del desempleo, ministro. Sí, Pese sin duda, a haber una sin norma duda. de que no se puede despedir en pandemia, han habido una serie de despidos. Y tengo entendido que muchos de ellos han llegado a manera de denuncia hasta su oficina, hasta su trabajo, ministro. ¿Cuántas denuncias han llegado? ¿Cómo se ha tratado este tema? ¿Se han dado respuestas a estas denuncias en el marco de lo que supondría una violación a esta norma de no despedir a gente en medio de la pandemia? Sí, cada caso ha sido analizado con sus propias particularidades, porque no todos los cierres de las empresas o los despidos han tenido las mismas características. Hay un caso emblemático aquí en La Paz en la que se despidió masivamente a alrededor de 80 trabajadores, no se cumplieron los procedimientos, no habían razones justificadas para hacerlo y se optó por una disposición de reincorporación. Que no cayó muy bien en un sector empresarial, por supuesto, pero nosotros aplicamos la norma. Sin embargo, han habido otros casos en los que efectivamente se ha demostrado la imposibilidad de la unidad económica de poder sostener su propio rubro, porque se cerraron mercados internacionales y porque las fronteras estaban cerradas. Entonces, en esos casos, lamentablemente, el Ministerio no ha tenido mucho que hacer, más al contrario, hemos ido tratando de generar condiciones para ver alternativas de trabajo. Por eso es que hemos lanzado el plan de apoyo al empleo y algunas otras medidas adicionales. Entonces, todas las denuncias que las hemos recibido, las hemos procesado. Las hemos procesado analizando cada caso concreto. Y en función a cada caso concreto hemos ido tomando las decisiones más oportunas. Por supuesto que el tema de los despidos, nosotros mismos lo habíamos dicho, por causa de la pandemia no podían suscitarse. Pero si habían funcionarios que incumplieron sus funciones, que se robaron algún utensilio de la empresa, o sea, las causales que están tradicionalmente establecidas, bueno, esas las tenemos que procesar, por supuesto, pero las que se originaban solamente en una imposibilidad de las circunstancias, esas tenían otro tratamiento. No se olvide también
de que han habido empresas que han trabajado con cierta normalidad durante todo este proceso, aquellas orientadas a producir alimentos, las orientadas a producir medicamentos, a la distribución de los mismos o temas de consumo masivo que nos han hecho más llevadera la pandemia. Entonces, en todos esos casos que se generen despidos, era incongruente. Ministro, ¿a qué se refiere con algunos casos con imposibilidad de las circunstancias? Bueno, a ver, hay unidades empresariales que no han podido ni siquiera reformular su línea de producción. Hablemos, por ejemplo, de textiles que se exportan a Europa, que tienen un mercado específico y que, por supuesto, durante estos 6 meses, las circunstancias no han permitido que ellas puedan desarrollar su actividad. Entonces, si se declara en quiebra esa empresa, si esa empresa se cierra, resultaría ilógico de que nosotros persistamos en su permanencia como actividad económica, ¿no? Entonces, estas circunstancias, por eso utilizo ese término que puede parecer muy abstracto, hacen que nosotros valoremos la situación de una manera particular. En el resto de los casos en los que no se demuestra esta situación, en los que no hay un tema concreto que efectivamente se puede evidenciar la imposibilidad de mantener la unidad económica abierta, bueno, ahí sí hemos actuado como corresponde y obviamente con el asesoramiento también de que puedan reorientar sus líneas de producción. Han sucedido casos, John, en los que empresas que producían textiles, ropa de vestir, que el mercado estaba muy constreñido, que de manera muy creativa han decidido empezar a producir insumos de bioseguridad. Entonces, en esos casos, por supuesto que la reorientación de la línea de producción permitía de que se pueda mantener el tema de los trabajos. Entonces, cada caso en particular, John, para nosotros ha sido un desafío el considerar, el evaluar y el tomar la decisión. En muchos casos hemos tenido inconvenientes con el sector laboral, en muchos otros hemos tenido inconvenientes con el sector empresarial, pero bueno, nosotros estamos aplicando la norma, evaluando las circunstancias y tomando las decisiones en la instancia administrativa. Ministro, muchas gracias por ese tiempo, le agradezco, le mando un abrazo y vamos a trabajar 8 horas. Ya. Haremos el esfuerzo. ¿No? haremos el esfuerzo, John. Yo creo que el país demanda de todos nosotros un compromiso adicional. No son circunstancias que hubiésemos querido. Realmente no hay recetas para manejar esto. Yo estoy en permanente contacto con ministros de trabajo de otras regiones y para todos es muy complejo tomar las decisiones. Pero creemos nosotros de que con esta suerte de compromiso individual, de compromiso grupal, de esta vigilancia colectiva, activa que debemos tener, podemos ir saliendo adelante. No podemos quedarnos encerrados en nuestras casas permanentemente. Hay que tomar previsiones, sí, y vamos evaluando paso a paso para ver si tenemos que corregir nuestras decisiones. Nada está escrito en piedra, pero hoy es una decisión que creemos está acorde a la realidad. Le agradezco. Bueno, sí, pero el tema es que al final le dicen 8 horas, pero termina trabajando 10, 15, a uno no lo reconocen, pero el único que tiene que reconocer es el que trabaja esas 15 horas. Y dice al final, me callaré nomás, seguiré trabajando, porque si no puedo perder el trabajo en este tiempo de pandemia y demás. Así que lo de las 8 termina siendo lo legal, digamos, pero no se cumple, ¿no? Ese es el tema. Pero aguantaremos. Usted tiene razón, ministro. Hay que ponerle la mano a la empresa ahora, ¿no? También toca. Hay que ponerle la mano. Mire, yo tengo personal con los que trabajamos 10, 12, 15 horas, incluidos los fines de semana, pero también hay personal que ha cumplido estrictamente el tema de las 6 horas. Yo creo que no hay que juzgar a ninguno, ¿no? Yo creo que en todo caso cada quien hace lo que puede en la medida de sus posibilidades también. Quienes pueden quedarse un poco más de tiempo para ponerle más empeño es muy bienvenido. Quienes no pueden hacerlo porque tienen que atender cosas en la casa, hay que comprenderlo. Entonces, es un momento, les repito, atípico en el que hay que buscarle las salidas creativas a todo esto. Y claro, yo valoro el trabajo que hacen ustedes, medios de comunicación, también muy expuestos, no están las 8 horas, probablemente más. Y bueno, son las circunstancias en las que nos ha tocado vivir. Lo contaremos más adelante. Esperamos de que las anécdotas que queden de este mal momento en el país sean más bien experiencias que podamos transmitir a las próximas generaciones de cómo administrar una crisis de esta naturaleza.
Gracias, ministro, por este tiempo. Le dejo un encarguito, por favor, a ver si desde su oficina se puede viabilizar en algún momento algún seguro de vida para los periodistas, que se lo hemos pedido al gobierno, pero no ha tenido eco. En usted dejamos ese encargo, no como compromiso, pero si se puede hacer algo desde su oficina, los que somos periodistas le agradeceríamos mucho este hecho, ministro de Trabajo. Le mandamos un abrazo. Claro que sí, y mi compromiso de evaluar ese tema con absoluta seriedad. Y si hay alguna novedad importante, yo se la hago conocer. Gracias, señor ministro. Un abrazo, que tenga buen día. Okay. Las 11:01. Tengo para contarle algo luego de la pausa. No solo podrían ser semillas transgénicas para la soya. Ahora, en Santa Cruz, los horticultores piden poder utilizar semilla genéticamente modificada para la papa y el tomate. Se lo cuento a la vuelta, aquí en Antes de Mediodía de Fides. No se vaya.